al César lo que es del César. Se lo digo porque hace una semana, conversando con Marcial en su aula de allí, del colegio de Moratalla, colegio Juana Rodríguez, cuando terminamos la nota, la estábamos terminando, intempestivamente entraron sus alumnos que habían terminado el recreo. Y yo les había dicho para terminar la nota que si yo fuese dictador en España, prohibiría todas las corridas de toros. Pero como no lo soy, no me pierdo ninguna. Y quedó en el aire, porque no lo pude decir, que evidentemente no es una frase mía. Ramón Pérez de Ayala, escritor, filósofo ovetense, que falleció hace unas 5 décadas, muy prolífico. Inclusive José Luis García, el director español, hizo una película Luz de Domingo, con lo que él escribió. En fin, él fue quien hizo entonces esa frase. Aclarado el punto, Marcial, buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando, y en aquel momento había quedado en el aire una pregunta bastante importante, porque ahora me voy a poner un poco en la piel de aquellos que están contra el toro. Yo no soy un periodista, yo soy un preguntón, nada más que un preguntón. No me pongo ni en la piel de uno ni en la piel del otro. Entonces, yo te diría que los antitaurinos, por ejemplo, dicen que sí, que es una fiesta, que es una tradición el toro, pero justifica, dicen ellos, la tradición, el hecho de hacer sufrir tanto a un animal dentro de una plaza de toros. Bueno, ya el otro día te decía de que aquello de hacer sufrir, pues habría que ver qué entendemos por hacer sufrir. Nos hacen sufrir tantas cosas porque perdemos de vista, yo soy una persona que jamás me gusta hacer un daño gratuito absolutamente a nadie. No soy como los jainitas que van desnudos y con una escobita barriendo delante para no pisar nada, pero casi. Y yo te diría que perdemos de vista una cosa. Es una especie artificial, es una especie, digamos, llevada hacia esa... a ver si me explico yo en condiciones, hacia esa configuración física y zootécnica, buscando precisamente el juego en el ruedo. Y decíamos que precisamente esa fiereza y esa bravura, que no es lo mismo, una puede ser complemento de la otra, pues es lo que hace que ese animal sirva para eso y no para tirar de un arado. Entonces, ¿el tirar de un arado es halago para un toro? ¿Y por qué si el tirar del halago de un toro no es un halago? ¿Por qué una especie que se ha criado para torearla si es violencia? Violencia es todo en este mundo, querido Milton. Todo, absolutamente todo, ya te lo dije en otra ocasión. Hasta el elemento básico de la vida, que además se llama así el dador de vida, el oxígeno, el ozono, que en griego ozono significa eso, el que da la vida, es el mayor asesino. Hasta el hierro, que se considera que es o el acero, que se considera que son una de las cosas, ¿quién lo mata? El oxígeno, oxidándolo. Entonces vamos a dejarlo. Yo ya partí de un principio, que quien venga pensando que esto es una liturgia o es llámale si quieres espectáculo, un espectáculo a modo, amable y dulce y yo diría hasta casi edulcorado, pues no. Es un espectáculo donde hay sangre, es un espectáculo donde hay muerte. Si no hubiera muerte el espectáculo habría muerto. Ves la redundancia y ves la paradoja. Si no hubiese muerte el espectáculo había muerto hace mucho tiempo. Entonces, violencia, pues no sé, no entiendo yo lo que es violencia. Esas mismas personas que están defendiendo supuestamente un buen principio, como es la no violencia contra los animales, sin embargo, son de los más violentos que me he encontrado yo nunca.
Recuerdo en una ocasión a Barcelona, cuando Barcelona se hizo la capital, la vanguardia de los animalistas, defensores o antitaurinos. Yo no les voy a llamar animalistas, les voy a llamar antitaurinos, además agresivos. Recibí en carne propia la agresividad. Y además es una anti. Es que me produce un poco de rechazo llamarle una señora, porque los gestos que tuvo y las palabras que tuvo hacia mí de señora tenían bien poco. Ahora se encontró con la horma de sus zapatos, pero al revés. Que yo también le di 2 o 3 largas cambiadas, acaba con una revolera, que además la señora no se enteró ni lo que le dije, que ahora ya sí la llama señor. Por lo tanto, mira, aquí hay una cosa muy sencilla, es o te gusta o no te gusta. ¿La entiendes o no la entiendes? Tantas cosas hay en el mundo que no nos gustan o no las entendemos y sin embargo no tenemos esa agresividad contra ellas, pues pedimos simplemente un poco de respeto. Marcial, precisamente hace algunos años en un panel de televisión en Guayaquil habían unos cuantos periodistas y yo, digo periodistas y yo porque no me considero periodistas, hablando de distintos deportes. Había uno que defendía a capa y espada el boxeo. Entonces, en un momento dado, yo le dije, mire, es un deporte, es cierto, pero por ejemplo, el fútbol, hay 2 equipos y lo que el fútbol pide es que un equipo u otro meta el gol, meta el balón en la red del contrario. Lo mismo el baloncesto. En una carrera automovilística es al que llegue primero, no es al que se mate durante la carrera. Pero en el boxeo, la gente lo que quiere es sangre, lo que quiere es knockout, lo que más lo emociona a la gente. Como dándole un poco a entender de que para mí era un espectáculo sangriento el que 2 hombres lucharan hasta que uno aniquilara al otro. Entonces aparecieron, sobre todo en las Olimpiadas, protecciones para los boxeadores, inclusive para las chicas también. Entonces la pregunta es, ¿en los toros hay hoy día algún tipo de protección? Hay una protección para un animal al que se le obliga a participar en el tema que es el caballo del picador. Una protección que lleva funcionando desde 1924, por una anécdota que otro día la contaré porque ahora no es el caso. Pero entre el toro y el animal no puede haber ninguna. Además está tremendamente sancionado el que a un toro se le disminuya en la asta, lo que se llama vulgarmente el afeitado. Por una razón muy sencilla, porque vuelvo a decirte que no es un deporte ni es un espectáculo, es una liturgia. Y la liturgia tiene sus parámetros. Y si esos parámetros no se cumplen, lo que está haciendo es una mamarrachada. Está haciendo una mistificación y una adulteración total de lo que... Y entonces no sirve para nada. Con esa misma buena intención, nada menos que doña Isabel I de Castilla, alias la Católica, que como sabe ahora en la televisión española los lunes por la tarde están dando una serie, por cierto, bastante acercada a la realidad histórica. Le dio sus joyas al italiano genovés Cristoforo Colombo. Al catalán exiliado Cristóbal Colombo. Christopher Colombo, al catalán exiliado Cristóbal. Sí. Bueno, pues a ese. Pues esta buena señora, pues con una pragmática, que era el objeto de ley más ejecutivo, la pragmática sanción, pues prohibió terminantemente, bajo severísimas penas, el que los toros se corriesen sin lo que ahora algunos ganaderos han hecho para ponérselo en la ganadería, la funda. Portugal, que también a raíz de la proclamación de la República, ellos muy rusonianos, muy aquellos del salvaje perfecto del hombre del siglo XVIII, pues cuando prohibieron el toro de muerte, pues también les colocan una fundita. Pero claro, les diré para esos chicos animalistas que aprendieron de Walt Disney,
que el espectáculo en Portugal lo que hace es una parodia absoluta. Porque cuando esos cientos de ojitos cándidos, ilusionados, piensan que el torito se va a ir a la bella pradera a engendrar toritos nuevos y a darse besitos con la mamá torita y con el papá torito y con el niño torito, le espera el carnicero, el matarife, con la puntilla para ¡zas!, en la oscuridad y con nocturnidad y alevosía, cargarse. Porque son animales, vuelvo a repetir, que se han criado y que se han seleccionado para eso. Así que menos mentiras, menos hipocresía y nada, que el que no quiera que no vaya, si esto no se le obliga a nadie. Bien dijiste, Marcial, que es una fiesta nacional, que es una liturgia, bueno, que no es un deporte. Mira, Milton, sí. Le he hecho mucho daño le he hecho a la fiesta de los toros, el que algunos sectores malintencionados, puesto que se han hecho de una manera torticera, le hayan puesto esa etiqueta de fiesta nacional. Porque otras personas que asocian a esa palabra nacional, que a la mayor parte de los países los enardece y los levanta y tal, a muchos españoles les traen el más recuerdo de la dictadura de Franco, que se llamaba a sí misma nacional, que se debía de haber escrito con Z. Entonces, lo de fiesta nacional, la fiesta de los toros, porque es que en Francia no es, hoy día Francia es la referencia del mundo del toro, en seriedad, en afición, en todo. Y entonces que los franceses son unos antifranceses y han tomado la fiesta, no, es una liturgia muy antigua, que muchos pueblos, la mayor parte de ellos del Mediterráneo, la siguen teniendo hoy día. Entonces... Ahora, mi pregunta iba por lo siguiente. La mayoría de los deportes, sobre todo los deportes minoritarios, aquellos que no se subvencionan por sí mismos, porque no tienen la cantidad suficiente de clientes, digamos, para poder subvencionarse, reciben subvenciones del gobierno, del Estado, de ayuntamientos. ¿Desaparecería el toreo, si es que tiene, sin subvenciones? Mira, yo cuando he visto que se subvenciona a los espectáculos, inmediatamente me he acordado, yo tengo una formación clásica, tuve la suerte de estudiar en un colegio donde las disciplinas clásicas se ponderaban en su justa medida, y aprendí latín desde primero y estudié instituciones romanas desde segundo, y me suena mucho aquello que en latín clásico se dice panem et circenses, es decir, como una alienación más del poderoso para tener a la plebe aplacada. Eso por desgracia también se ha hecho con los toros. También se ha hecho. Ahora por suerte no. Ahora por suerte no. Salvo en aquellos sitios como por ejemplo, mira, hace poco han terminado dos ferias de novilladas muy importantes. La del arroz de Calasparra y la del zapato de oro de Arnedo. En Calasparra, que hay menos poder económico que en Arnedo, han sido fundamentalmente las empresas locales, los consejos reguladores y los particulares los que han dado su dinero, porque saben que esos 7 días que Calasparra va a celebrar esos festejos va a ser el centro de la mirada de todo el mundo taurino, y que va a venir a ese reclamo, van a venir muchísima gente, y va a tener mucho más importancia que 20 segundos, que tú sabes muy bien a cómo se cotizan, de un canal de televisión. Arnedo son las empresas de los zapatos. Si alguien ha visto alguna de las corridas de esta feria del 14 de Arnedo, habrá visto que una plaza que caben 6.000 y pico de espectadores, pues yo creo que nunca ha pasado de media plaza. ¿Por qué? Por circunstancias distintas. Tendríamos que hablar hoy día de muchas de las concurrencias públicas a determinadas cosas, y veríamos cómo ha fallado mucho. Entonces yo no soy partidario de que se subvencionen los toros, salvo en aquellos sitios donde consideren que si no se subvencionara, hay muchas maneras de subvencionar, no es decir dar un dinero a fondo perdido, pero sí, por ejemplo, si esa fiesta lleva alrededor suyo otra serie de cosas, como son los encierros matinales, como son las conferencias y las exposiciones y las actividades culturales relacionadas con eso, que eso se subvencione, me parece muy bien. Pero lo que es en sí la corrida de toros, no.
El que quiera verla, que vaya y que la pague. Que vaya y que la pague, porque es lo que se tiene que hacer. Y de esa misma opinión soy para cualquier otra cosa de lo que se suponga un espectáculo público. Para cualquiera de ellos. Ahora, si es que tú lo que quieres es tener a la plebe como panem circenses, el dictador de turno de Roma o el emperador de turno, ¡hala! Unos juegos de 30 días, y que la plebe venga y se enardezca y grite y vocifere y ponga el pulgarcito para abajo, o se haga la ilusión con aquel gladiador famoso. Pues mira, de eso no soy yo muy partidario. Marcial, entonces, ¿se puede llegar a decir, se puede llegar a afirmar, sin exagerar, que la historia del toreo está tan íntimamente ligada a la historia de España que no se puede llegar a conocer la primera si no se conoce la segunda? Sin lugar a dudas. Pero la desgracia es que el 99,99% de los españoles son unos absolutos ignorantes de su historia. Por eso, como siempre se ha dicho, el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y por eso, por desgracia, este país nuestro ha tenido que repetir tanta historia desgraciada como ha tenido que repetir. Pero si se conociese, pues sabría. Porque, por ejemplo, al conocer la historia del toro en la época protohistórica, pues conocerían esas maravillas del arte rupestre, tanto levantino como franco-cantábrico. Al conocer la actividad de la historia del taurinismo, por ejemplo, en Creta o en la Grecia clásica, pues conocerían la zalasocracia, conocerían la Hélade, conocerían los filósofos de la Hélade. Si lo llevamos a la época romana, al Coliseo o a cualquiera de los otros muchos anfiteatros donde el toro era una parte importante, y no luchando contra toreros, que no es una lucha, sino que es, como ya explicamos el otro día, es un complemento, sino luchando, por ejemplo, con elefantes. Mi tocayo Marcial, Marco Valerio Marcial, el calagurritano, pues mucha gente lo hubiera leído, no solo por los epígramas, eso un poquito subido de tono, y conocería, por ejemplo, que un toro, precisamente de la Bética, pues se cargó ni más ni menos que a 3 elefantes africanos en el Coliseo en la época de Trajano. Y conocería, pues por ejemplo, al saber que Pío V, el santo papa dominico, de Gregge Dominici o Dominici, pero es que lo pronuncio a lo clásico, a lo italiano, en latín, para que aquellos que solamente conocen el latín por la parte italianizante o eclesiástica, pues que lo sepan. Prohibió terminantemente, bajo pena de excomunión, el asistir a las corridas de toros. Pues ya eso, la prohibición, te hubiera llevado. Seguramente que todos los abolicionistas o antitaurinos no conocen ni siquiera ni a Pío V, ni a la bula que te he dicho, ni a la madre que la parió, a la bula. Entonces, ahora, la gente... Y perdona un momento. Sí, perdona. sí, Mira, sí, Milton, sí. En la música española, un porcentaje bastante alto han sido obras que se han escrito para el mundo del toro. Incluso en la francesa, recuérdate la marcha de Carmen de Bizet, la marcha del toreador, que es precisamente la marcha que abre siempre en Francia, en cualquier plaza francesa, cualquier espectáculo taurino. Don Francisco de Goya, el Don Francisco de los toros, ¿qué hubiera sido de él? Y además fue aficionado práctico. Goya toreó y pareó, fue banderillero y fue torero. Y podríamos hablar de mucha gente más. Y también por el lado de los malos. Don Fernando VII el Felón, ese cerró las universidades y abrió, ese sí que dirigía, ese sí que subvencionaba, pero era para quitarse del medio a la plebe para que no vociferara y le llamara lo que era, Felón. Cerraba las universidades y abría escuelas taurinas. La de Sevilla y la de Ronda la abrió él. Y así muchas cosas más. Entonces, don Federico tenía mucha razón cuando decía que la fiesta de los toros era la fiesta más culta del mundo. Ahora, conozco mucha gente que no son partidarios acérrimos, por ejemplo, de un equipo de fútbol, pero les encanta el deporte, entonces van a un estadio a divertirse. Mi pregunta es acerca de los toros. La gente que concurre entonces a los toros, ¿a qué va? ¿A divertirse o a emocionarse? Hay una parte muy grande que va a divertirse. Es lo que yo les llamo aficionados de capaza y bota, y para eso el paradigma es la Plaza de Toros de Murcia, la Condomina.
Ahí la gente no tiene ni, iba a decir una palabreja que creo que no se puede decir delante de la, ni idea de lo que están viendo, y lo que van es pues a llevarse a los hombres sus meriendas, a hablar con el vecino, y luego a lo mejor te preguntan, oye, ¿y ese que está atoreando quién es? ¿Por qué? Pues no tienen ni idea. Hay otra gente que va, pues eso, a ver al ídolo del momento, a ver al cordobés dar el salto de la rana, a ver al otro tal, o a ver si pilla a fulano que han oído que se arrima mucho, a ver si le arrea un buen leñazo al toro, y si otra cosa no le raja las taleguillas y le echa los atributos masculinos al aire para reírse un poquito. Y hay gente, mucha más de la que piensa, y con una cultura a lo mejor mucho más de lo que piensa mucha gente, que lo que vamos es a emocionarnos, porque es una cosa que requiere fundamentalmente esa emoción, por muchas razones que ahora desde luego ni el espacio nos da tiempo, ni yo tampoco estoy dispuesto a estar dando clases, porque entre otras cosas yo no quiero ser un predicador, yo no quiero ser un pastor protestante que traiga los rebaños a la casa del Señor, es decir, a la casa de los toros, que cada uno haga lo que quiera, pero desde luego hay de aquel que intente obligarme a mí a que no vaya. Ahora, jugarse la vida, como por ejemplo he visto muchísimas veces en televisión a José Tomás, jugarse la vida en una plaza, ¿realmente tiene un precio? La mente humana no tiene límite, para lo bueno y para lo malo. Es que si tiene precio el hacer puenting desde el viaducto X de tal sitio y tirarse con la cuerdecita y soltar la adrenalina, ¿tiene esos precios? ¿O tiene precio el salir porque tienes que ir a la oficina porque la señora te ha mandado de manera urgente y tira a hacer la compra un día que haya un huracán y que arranque un alero y te caiga en los sesos y te los partas? ¿Eso sí tiene precio? El hombre, por suerte, pues tiene, en situaciones ordinarias de libertad, tiene la posibilidad de jugarse lo más valioso que tiene, que es la vida. En este caso no conozco a ningún torero que sea un desequilibrado en el sentido de no saber lo que hace. Los toreros saben perfectamente, por eso un torero se le cambia la cara, nada más que llega el mozo de espada 2 horas antes y le toca y le dice, maestro, es la hora. Y no se dice, yo he asistido, he tenido ese privilegio, porque es un privilegio, de asistir a habitaciones de toreros, y la ceremonia de vestir a un torero dura casi 2 horas. Y no haber ni una sola palabra entre la gente que hay allí. ¿Por qué? Porque hay un respeto más que sagrado. Porque se sabe perfectamente, además a la muerte no se la nombra, pero todo el mundo sabe que la principal invitada a ese espectáculo es ella. Entonces la frase que dijo José Tomás en su momento es importante. Dijo, le preguntaron, maestro, ¿por qué torea? Dice, yo toreo para vivir, no para morir. Evidentemente. Además de ser una hermosísima frase y de ser, porque también tengo la suerte de conocerle personalmente, de conocer a José Tomás personalmente, y sé que esa es su filosofía, muchísima gente debería de saber y debería de conocer la gente que hace eso. Entonces entendería a lo mejor un poquito más la liturgia. Posiblemente la entendiera un poquito más. Porque hay en España y en algunos de los países hermanos que hablan castellano, hay una palabra que está incluso, tiene más sentido semántico que la palabra honestidad, que es la palabra vergüenza torera. ¿Has visto lo duro y lo fuerte que es lo que te he dicho? Sí, incluso claro. Más que la palabra honestidad, es la palabra vergüenza torera. Creo que será por algo, ¿no, Milton? 2 últimas preguntas, porque se nos ha ido el tiempo. Pero una es, muchos españoles me han dicho muchísimas veces que hablara y me decantara sobre este tema. Reitero, soy un preguntón, no un periodista, y mucho menos en una fiesta de toros, de la cual yo no mamé desde pequeño. Pero muchísima gente me ha dicho, dice, los españoles, al fin y al cabo, dice, con la fiesta de los toros, estamos transformando una tragedia en una fiesta. ¿Tiene razón?
Es posible que en parte sí, pero yo vuelvo a decirte que la palabra que yo prefiero y que más identifica a lo que es la corrida de toros es esa vieja palabra griega tan prostituida que es liturgia, que significa celebración. Celebración con rito, celebración con fundamento, celebración con unos fines tanto materiales como espirituales. Hay una palabra griega que antes, cuando tú me decías de que yo vivo para jugarme la vida, que dice José Tomás, hay una palabra griega que la gente que haya estudiado y conozca el espíritu griego y la filosofía griega se llama catarsis, catharsis, con la cita, catharsis, que no significa ni más ni menos que despojarte de todo lo superfluo, de todo lo que estorba al espíritu humano para ser espíritu humano. La corrida de toros, para muchos espectadores y para muchos toreros, también hay toreros que no a esa profundidad no han llegado simplemente por el mundo de que necesitan dinero y es una profesión donde, como hay muchos riesgos, se puede ganar dinero. Por desgracia también es donde se hace muchas injusticias económicas, pero bueno, es así. Y entonces esa catarsis se produce, esa transformarse, ese liberarse, bueno, pues lo que es una catarsis. El que no lo sepa lo que es, que acuda a la filosofía y se entere. Y de paso ya hacemos adeptos, ¿ves? Para eso sí sería yo, no tendría ningún problema de ser un predicador. Para traer adeptos a la filosofía, que significa ni más ni menos que el amigo de la sabiduría. Entonces, para terminar, un último análisis tuyo acerca del por qué se ha prohibido, se está prohibiendo y quizá en el futuro se siga prohibiendo o se termine de prohibir definitivamente la fiesta de los toros. Pues podría dar argumentos miles y varios. Y sin embargo te voy a dar solamente uno que a algunos de nuestros espectadores les va a rebotar en los oídos. ¿Hay alguna cosa más practicada que la prostitución? Y sin embargo, muchísimos países, entre otros este decentísimo nuestro, donde nuestros políticos despojan impunemente al erario público y a los particulares, y sin embargo la prostitución está prohibida. Cuando hay tanto que la practica y tantos hijos de... Entonces, ¿qué tonterías, Milton? Vamos a no hablar de la hipocresía y a darles vuelo a la hipocresía. Los toros son lo que son. Los que creemos que la conocemos y lo entendemos, hacemos lo que hacemos. Y somos adeptos a eso, es casi como una religión. Somos adeptos. Lo único que pedimos es respeto. Y no queremos hacer conversiones. Yo no quiero hacer conversiones de nadie. Ahora, yo sí garantizo que yo a una determinada persona con una cierta sensibilidad y con una cierta capacidad de emoción y con una cierta capacidad de comprensión, me la llevo a los toros y le explico simplemente lo que me ha pasado, por ejemplo, con unos argentinos que vinieron a la Feria del Arroz de Calasparra. Argentinos, además con carrera universitaria, ejerciendo, uno en una universidad argentina y otro en una universidad española. La primera vez que asistían a un espectáculo taurino. Y un amigo, López Bachero, don Miguel, dijo, sentaos aquí con Marcial a ver si os convierte. Y yo simplemente me limité a explicar en cada momento qué sentido tenía lo que se estaba haciendo. Porque vuelvo a decir, es una liturgia, es una celebración, todo tiene su norma y tiene su porqué. Y cuando terminaron me dijeron con ese acento tan bonito que tiene el argentino, ¡qué lindo, qué lindo! Y le dije, pues muy lejos de mí el haceros adeptos. Porque entre otras cosas, luego tendría que socorrer a los que os regresáis a Argentina, os tendría que socorrer esa nostalgia maravillosa que se os iba a quedar del espectáculo taurino, porque allí cerca no tenéis ninguno. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, de acuerdo a todo lo que nos ha dicho en estas dos entregas sobre el toro marcial. Yo les diría que mi conclusión es que de pronto para ser un buen aficionado, antes que ser torerista, habría que ser un buen torista, porque conociendo a fondo al toro, entonces ahí sí podríamos comprender a los toreros.